Bienvenido a Bit Digital, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Bit Digital, en el que hoy queríamos compartir un poco algunas de las cosas de lo aprendido, de los takeaways que me traigo de este curso que he realizado en Harvard a finales de junio. En colaboración, es un curso que he realizado en Harvard, organizado por ISDI en colaboración con el RCC, y muy interesante, la verdad. Ajá, bueno, tengo ganas ya de escucharlo también y de comentar todas las clases que has estado y todo lo que nos traes de innovación y digitalización, ¿no? Sí, porque es un seminario de transformación digital y basado principalmente en la digitalización, en la inteligencia artificial y sobre todo un poco como una ventana a las tendencias futuras que vienen en términos de digitalización, reflexiones en términos de digitalización y claro, como decía, es que lo digital del año, sin duda, es la inteligencia artificial. Entonces también ha habido muchas reflexiones, muchos comentarios, muchos enfoques a nivel de IA. Porque en sí entiendo que era un curso, unas charlas, ¿no? Unos seminarios no enfocados a la técnica, es decir, a la técnica científica, sino más bien a reflexiones, ¿no?, filosóficas hacia dónde puede ir la innovación, hacia dónde puede ir la inteligencia artificial y qué puede traer a la sociedad, un poco más reflexiones generales, ¿no? No tanto de informática o de ingeniería. Exacto. De la inteligencia artificial. Exacto, sí, no había programación, no había... O sea, era para todos los públicos. O sea, con interés, por supuesto, en el tema de la digitalización, pero precisamente una de las cosas que más me llamó la atención, ahora te cuento un poco la agenda, pero fue que había perfiles de todo tipo, ¿no? Y claro, y haces la reflexión y dices, bueno, había desde, por supuesto, algún perfil más tecnológico, pero había filósofos en las clases, o sea, dándonos, ¿no?, profesores de Harvard, filósofos, sociólogos, periodistas, personas de ilustración o del diseño gráfico, porque al final es que esto está impactando a todos los niveles, en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, y ha sido muy interesante pues ver eso, que hay reflexiones para hacer para todos los ámbitos. Bueno, es un poco la idea que siempre hemos tenido, ¿no? Que la inteligencia artificial es totalmente transversal y que esta mancha de aceite que va cubriendo la sociedad un poco, ¿no? Cubre cualquier aspecto de esta sociedad, no solo la tecnología punta o profesiones que estén relacionadas con esta tecnología, sino puede ser de cualquier cosa, ¿no? Exacto. Bueno, no solo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología, ¿no? Pero sí, la digitalización, al final, la digitalización como grupo de tecnologías que se aplican en negocios, ¿no?, o en sectores, pues afecta a todos, desde el periodismo hasta pues tú, ¿no?, el diseño gráfico o el marketing, la política. Un poco la digitalización absolutamente está arrasando con todo y está cambiando la forma de hacer en muchos negocios. Y si ya le pones la vitamina de la IA, pues acabas de darle el apretón. Implosiona. Totalmente. Pues vamos a ver, ¿no? Un poco. Sí, te cuento un poco, mira, por ejemplo, agenda, ¿no?, que tuvimos. Pues como te decía, tuvimos ponencias de todo tipo, desde, por ejemplo, la ponencia de Sandra Cortesi, que nos habló de cómo involucrar a las juventudes en la organización y lo que pueden aportar los jóvenes a nivel de mejoras en los productos, mejoras en los procedimientos, y nos contó casos prácticos. La verdad es que muy interesante porque una de las reflexiones que hacía, ¿no?, era, pues sabemos que la diversidad siempre es un plus que va a aportar, ¿no? Hablamos de diversidad en las
en la dirección, en los consejos de dirección, diversidad en los equipos, diversidad en las empresas, y pensamos en diversidad en términos pues de sexo, ¿no? Diversidad de sexo, en diversidad de cultura, diversidad de backgrounds culturales o backgrounds profesionales, pero la verdad es que a veces, bueno, también de edad, pero siempre pensamos en una diversidad de edad, pero no incluimos a los jóvenes, y decía, los jóvenes al final el futuro es de ellos, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor entre tus clientes no están los jóvenes ahora mismo, pero plantéate si dentro de 5 años van a estar o no. Una gran parte de empresas en 5 años, los que hoy son jóvenes, y cuando hablo de jóvenes me refiero, hablaba de aquellos me parece que eran entre 14 y 18 años. Uh-huh. ¿Vale? Quizás no son hoy tus clientes, pero lo pueden ser, si vendes coches, lo pueden ser dentro de 5, ¿no? Y desde luego tienen mucho que decir porque el futuro es de ellos, ¿no? Y nos hablaba un poco de cómo ella está haciendo un research en Harvard, trabajando con grupos de jóvenes y cómo están haciendo mejoras. Súper interesante, súper interesante. Y por supuesto, cuando hablas de jóvenes, son nativos digitales. El approach, cómo utilizan los jóvenes las tecnologías, cómo se comunican. Simplemente, pues un ejemplo tonto, ¿no? Pero creo que alguna vez lo hemos comentado. Nos ponían unos pantallazos de varias cuentas de Instagram. Decías, identifica la cuenta de Instagram que crees que es más, o sea, el pantallazo de la cuenta de Instagram que crees que es más digital, ¿no? Que es más sabio digitalmente, el savvy digital. Y pues, ¿cuál identificas? Pues si hay una que no te ponen fotos, que solo tiene muy pocos seguidores y que está vacía, y si tienes otra que está llena de fotos con un montón de seguidores, dices, pues esa. Uh-huh. Pues resulta que no, porque depende. Los jóvenes, por ejemplo, si tú te fijas, pues los hijos, miras su Instagram, verás que no tienen fotos, no tienen publicaciones, usan Instagram para comunicarse. O sea, es otra, y te aportan otra manera de pensar, ¿no? Y otra perspectiva. Luego hablaba, por ejemplo, reflexión, ¿no? Dependiendo del grupo generacional en el que estás, hablando de dinero, el concepto de dinero es diferente seguramente para ti o para mí que para una persona de 13 años. Uh-huh. Y eso no quiere decir que mi concepto o tu concepto o el suyo esté mal. Pero hay que entender que su concepto es diferente, y si el día de mañana esta persona que hoy tiene 13 años y que entiende el dinero, el éxito, de una manera, va a ser tu cliente o va a estar en tu organización, hay que tenerlo en cuenta. Y son reflexiones que a veces pues no las hacemos, ¿no? Sí, está claro, esto pasa con ya no solo el dinero, sino lo que piensan los jóvenes de la actualidad real de sus vidas. Por ejemplo, sostenibilidad, lo que piensan de muchos otros temas. Exactamente. Que igual a las empresas que no tienen en cuenta estas opiniones se las encuentran en la cara, ¿no? Un poco cuando llegan todos estos jóvenes a cumplir 18, resulta que nadie compra según qué coches, nadie compra según qué historia, ¿no? Y de repente se tienen que reciclar y adaptar a la nueva situación que otros ya veían desde hace tiempo. Exactamente. Y de hecho, uno de los temas que se trabajó mucho fue el tema de la innovación y de los business models disruptivos, ¿no? Uh-huh. El cómo hay que innovar en las organizaciones, hicimos workshops de innovación, como, bueno, un poco sistemas para innovar, identificación de perfiles, bueno, muy interesante. Luego, por ejemplo, también se habló a nivel de periodismo, ¿no? Cómo ha cambiado todo el modelo del business model del periodismo, sobre todo los periódicos, ¿no? La prensa escrita, que es un negocio que está cambiando. Claro, antes todo el mundo leía la prensa escrita y hoy poca gente compra la prensa escrita. Sí, sí. Y además es una profesión que, vamos, se ha transformado, ya no solo ahora que se ha transformado totalmente en digitalización y tal, pero es que desde que ya años atrás, totalmente diferente también. Yo que colecciono National Geographic, por ejemplo, veo algún National Geographic de hace 20 años y lo que ves ahí es otra cosa totalmente diferente, otros anuncios totalmente diferentes, con una estructura que no es para nada lo que tenemos hoy, ¿no? Es decir, es un negocio que ya ha evolucionado muchísimo, pero es que justamente con la digitalización y todo lo que está pasando hoy en día, se ha tenido que reinventar por completo otra vez más. Sí, bueno,
y se está, yo pienso, porque no todos las empresas, ¿no?, del mundo del periodismo pues estarán intentando reinventarse, pero por el camino pues quizás se quedan algunas, ¿no? Ya se tuvo que reinventar con Internet. Efectivamente. Cuando empezó a salir todas las ediciones digitales por internet de los periódicos y entonces, ¿no? Toda la publicidad, los banners de los periódicos digitales, el SEO-SEM un poco, ¿no? Empezó Sí. ahí a cambiar el concepto de periódico y ahora se están reinventando otra vez de nuevo. Y sí, totalmente. Y, por ejemplo, también hablamos de el futuro de lo que llaman en inglés, ¿no?, las workforce, las fuerzas de los equipos de trabajo, ¿no? Los equipos en las organizaciones, sobre todo. Y el cómo el futuro de las workforce, el futuro del trabajo, va a través de los ecosistemas de trabajo. Entendiendo ecosistemas de trabajo por no solo las personas que tienen una empresa en nómina, ¿no? Cuando tú piensas en los trabajadores de una empresa, normalmente en tu cabeza, al menos en la mía, habitualmente vienen los que están en nómina. Sí. Pero un poco lo que planteaban, y esto era Elizabeth Altman, que nos daba esta ponencia con la que hicimos un workshop, nos planteaba que el futuro, también quizás por la idiosincrasia de cómo está, porque claro, en Estados Unidos esto funciona diferente, ¿no? No tienen esta regulación y esta protección que tenemos con las leyes laborales, allí es bastante diferente, pero creo que la reflexión nos sirve también para Europa y seguramente otras regiones, ¿no? El futuro del trabajo ya no es solo los que tienes en nómina, porque hoy en día hay muchos freelance, y no solo hay muchos freelance, sino que el concepto de cómo se trabaja, de me levanto por las mañanas, lo que nuestros padres de antes, ¿no? Sí. Voy, ficho, y es una empresa y me voy por la tarde y es una empresa para toda la vida, eso ya ha cambiado. Y ahora las nuevas generaciones tienen otra manera de hacer, la digitalización, otra vez, lo menciono, ¿no? Y el COVID, que lo aceleró todo, ha cambiado la forma de trabajar y podemos trabajar en remoto, y las nuevas generaciones exigen trabajar en remoto muchas. Entonces, esto hará que el concepto y exigen más libertad, y entonces esto hará que el concepto de estar ligado de forma permanente con un contrato firmado, indefinido a una organización cambie, porque quieren más libertad y más libertad para hacer otras cosas, y seguramente ya no encaja ese tipo de contrato o ese tipo de relación laboral, ¿no?, que tenemos. Y entonces, pues pasa por el futuro de las fuerzas de los equipos de trabajo, pasa por lo que llamaban los ecosistemas, pues gente que colabora puntualmente, no solo los que tienes en nómina, sino también pues tus proveedores, pues yo que sé, por ejemplo, yo trabajo con agencias, ¿no?, que me hacen desarrollos, pues con las agencias que me hacen los desarrollos, al final, ellos también tienen un gran impacto en el fruto de mi trabajo, ¿no? Y bueno, y un poco incluso muchos business models, muchos negocios que se están desarrollando ahora, que son sobre todo los nuevos, ¿no?, las startups más tecnológicas que empiezan con un concepto de negocio totalmente disruptivo, a veces incluso integran a los propios clientes dentro de su ecosistema, de manera que se retroalimenta. Piensa, por ejemplo, en Wallapop, ¿no? Wallapop, en su ecosistema están sus clientes. Entonces no puedes dejar de pensar, o quien habla de Wallapop habla de, por ejemplo, Amazon, con las reseñas, ¿no? O sea, en el ecosistema de Amazon están las reseñas porque son imprescindibles para que un producto se venda. Si un producto no tiene reseñas, el producto no se va a vender. Entonces, tienes que integrar, cuando piensas en todo lo que afecta a la venta de tu producto, tienes que integrar todos los agentes que participan en estos ecosistemas. Hasta tu cliente. Hasta tu cliente muchas veces. Por eso tenemos el mail plagado de encuestas. Sí, es verdad. Ahora hay un boom de NPS, ¿no? Escucha, ¿qué te ha parecido el servicio? ¿Qué te ha parecido? En Puntúa, está lleno, el mail lleno, cada vez más. Dices, oye, sí, yo intento contestarlas, pero ya llega un momento que ya son tantas que, sí. Oye... Y bueno, no sé, me pareció una reflexión muy interesante, ¿no? Y me pareció, pues, yo qué sé, por ejemplo, pues en el ámbito de recursos humanos, o sin necesidad, ¿no? Yo no estoy en recursos humanos en la empresa, pero bueno, que tienes que, cuando piensas en el bienestar de tu empleado, ahora ya no es solo el empleado, es el bienestar de todos aquellos que tienen con los que hay un touch point, ¿no?, un punto de contacto. Sí, un vínculo, sí, con tu empresa. Con tu empresa. Me pareció bastante interesante, la verdad, esta reflexión.
Y bueno, ¿qué más? Yo creo que un poco de todo, porque como te digo, hablamos de transformación digital, hablamos de memes, hablamos de política. Nos presentaron un caso, el caso Disney, ¿no? El acercamiento, o sea, el estudio este del caso Disney era en relación a las nuevas formas de entretenimiento, ¿no? Porque es verdad que eso es otro tema que tenemos que abordar un día en un episodio del podcast. ¿Cómo ha cambiado el entretenimiento? ¿Cómo ha cambiado el tema experiencial cuando, ¿no? buscamos en nuestro tiempo de ocio actividades? O sea, esto ha cambiado totalmente, desde los museos hasta cuando vas a los parques de atracciones, ¿no? ¿Y cómo crees que cambiará también? Es que claro... Efectivamente, claro, todo esto era a futuro. Con la VR, cuando se integre en la sociedad todo el tema las retransmisiones deportivas, todo el ocio que nosotros estamos acostumbrados a tener, es que cambiará totalmente. Exacto, pues eran un poco también reflexiones en este sentido también súper interesantes, porque si te dedicas a la industria del entretenimiento, que puede ser un Netflix, ¿no? O puede ser un parque temático, o puede ser, no sé, deporte quizás, ¿no? O un cine, igual se tienen que reinventar de alguna forma, ¿no? Para que vaya más gente. Antes iba muchísima más gente, el COVID ahí causó bastantes estragos en la pobre gente de los cines, pero vete a saber, igual se tienen que reinventar de alguna forma. Ya se están reinventando un poco con todas las cosas estas que hacen de ver óperas en los cines, ¿no? Retransmisiones de obras de teatro, otras cosas, ¿no? Otros usos que no se hacía del cine y que ahora se están reinventando a tirar por ahí. Pues, oye, ¿por qué no, no? Igual sale algo en plan realidad virtual o alguna... ¿no? Los conciertos, que ahora están saliendo en algunos cines también. Yo estoy segura, yo estoy de acuerdo, la industria del cine se tiene que reinventar. Simplemente el hecho de la existencia de las plataformas de streaming, ¿no? Que estamos ahora, es que es tan fácil ver lo que quieras cuando quieras, de cualquier manera, por el módico precio de 11 euros o 12 euros al mes que te vale Netflix, sí. ¿No? Que claro, es evidente que se tienen que reinventar. Bueno, pues eran un poco reflexiones de este estilo que tocan pues todas las industrias. Y no sé, estuvo interesante. Yo creo que para darte un poco takeaways, ¿no? de la estancia allí, a mí me gustó mucho toda la parte de innovación y toda la parte de cómo innovar dentro de las empresas. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que bueno, estaría bien poner en uso, ¿no? O sea, poner en práctica, sería toda la parte que hablaba de las herramientas para innovar. Y la primera regla de oro es que para innovar tienes que experimentar. La forma más rápida de saber si algo funciona es probarlo. Y insistían mucho, o sea, para innovar hay que experimentar y hay que estar dispuestos a fallar, ¿no? A equivocarte. Porque cuando seguro que no vas a tener éxito es cuando no haces nada. En cambio, si innovas, si pruebas, quizás falles, en muchos casos fallarás, pero quizás en alguno también aciertes, ¿no? Y eso me pareció como bastante revelador. Muy método científico, sí, sí. Pues sí. Y un poco también la reflexión que hacían era, al final, empieza pequeño, no hace falta empezar muy grande, ¿no? Empieza pequeño, con pequeñas cosas. El MVP típico, ¿no? Que cuando estás pensando en desarrollos de negocios, pues empieza con un MVP, ¿no? Empieza a hacer una pequeña innovación, luego ya la harás grande, si funciona, y luego empezarás en tu pequeña organización, quizás en tu equipo de trabajo, luego lo harás grande y luego quizás acabes cambiando la industria. Pero empieza. Interesante. Sí, luego hablaba también de, bueno, que por supuesto como hablábamos, ¿no? De la inteligencia artificial, que es uno de los cambios más profundos que vamos a tener o que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Como humanidad. Y decían, es más profundo todavía que el fuego y que la electricidad. Que esto era algo que decía Sundar Pichai, ¿no?
Y, Profundo y complejo. y complejo, claro, y Sí, complejo. porque eso lo entendía rápido, ¿eh? Me quemo, no me quemo y quema cosas y hace, ¿no? Se entiende rápido, pero para entender lo otro de inteligencia artificial a veces te has de saber un poco más, ¿no? Sí, y de hecho, también otra reflexión que hacían era sacrifice or surrender, ¿no? O sea, o sacrificas o te rindes. En plan, la inteligencia artificial al final es una caja negra. Es una caja negra que sabemos que funciona. Primero, sabemos que funciona, después sabemos que funciona porque le metes datos y te extrae conclusiones, pero a veces ni siquiera entendemos cómo funciona, ni siquiera sabemos. Tú le metes ahí muchos datos y te saca una conclusión, pero en verdad no sabes, ¿no? Por ejemplo, explicaban un caso, ¿no? Pues un caso clínico, ¿no? Que además es algo que ya hace mucho tiempo que se hace. Le metes muchos datos, muchos casos clínicos, muchos datos de pacientes con X, ¿no? Y te saca una conclusión en la que te dice, cuando un paciente tiene, yo qué sé, cuando una persona le pasa esto, evolucionará hacia esta enfermedad. Pero no sabes por qué evolucionará. Sabes que evolucionará porque estadísticamente te está dando el dato, pero no sabes por qué. Entonces es como, o lo tomas o lo dejas, o te lo crees o no te lo crees. Y también es una lástima, ¿no? El poder tener una herramienta que te da datos, que te da resultados y que te da esta información de una manera tan contundente y elegir no creértela, ¿no? Entonces decían, es tan poderosa esta herramienta dando conclusiones que es que vamos a tener que surrender, vamos a tener que rendirnos, ¿no? Vamos a tener todos que hacer un salto de fe y creerlo, ¿no? Efectivamente, esto era un poco lo que se decía. Oye, ojos cerrados, salto de fe y me tengo que creer esto. Bueno, hay cosas, evidencias ya científicas que hacen ver que realmente se ha de creer en ello. Por ejemplo, todas las proteínas que están saliendo nuevas, ¿no? Que está ya no inventa, que está realmente encontrando y que son 100% verídicas, ¿no? Es decir, que hay muchos ámbitos de que la inteligencia artificial está dando, conclusiones totalmente nuevas y que gracias a ella está haciendo acelerar hacia innovación. Exactamente. Y sí, y un poco lo que decían es, pues la realidad es compleja, ¿no? Y al final la inteligencia artificial nos va a ayudar a manejar esta realidad. Entonces es innegable la utilidad. No, me ha gustado, lo de la caja. La caja negra, La caja ¿verdad? negra. Es como muy visual. Hay una cosa ahí dentro que no sé, te lo has de creer. Cierto. Y luego, bueno, como te digo, la parte de la innovación me encantó. Porque además se hacía un poco una reflexión sobre los tipos de personas en las organizaciones, los perfiles, ¿no? Y, por ejemplo, hablaba de los que había convergentes y divergentes, ¿no? Normalmente los convergentes son pues los que trabajan bien con la información que ya tienen, con las cosas que son como más establecidas, con los planes prehechos, y los divergentes son pues los que van, o sea, piensan out of the box, ¿no? Fuera de la caja, y piensan diferente y están dispuestos a cuestionar el status quo y están dispuestos a dar sí complicados, ¿no? El complicated yes que decían. Y al final ponían un ejemplo que a mí me da un poco de risa porque es cierto. Decía, este es el búfalo de agua Larry, ¿no? Decía, y Larry, y nos ponían una foto, ¿no? Este es Larry, la foto de Larry, del búfalo. Y decía, Larry es muy curioso y es innovador. Entonces Larry ve unas leonas que se acercan y dicen, uy, voy a ver estas leonas que son. Y claro, te ponen la foto de Larry junto a las leonas y ya puedes predecir cuál es el futuro de Larry, ¿no? Era muy innovador. Demasiado innovador. Demasiado innovador, sí. Y claro, y dices, el búfalo Larry, que es innovador y divergente, pues lo va a pifiar en muchos casos y no lo va a contar. Pero a la vez hay otras situaciones en las que este grupo de búfalos se encuentran que no tienen agua para todos, ¿no? Y hay una sequía y hay un charquito de agua para toda una manada de búfalos. ¿Y qué pasa? Todos los convergentes están ahí bebiendo del charco que no caben y que se les va a acabar ya. Pero Larry no.
Larry, que es el búfalo divergente, el innovador, el curioso, está buscando agua y va a encontrar agua en otro sitio. Y gracias a Larry también se van a aprovechar toda la manada. Efectivamente, después, ¿no? va a sobrevivir toda la manada. Entonces, en muchos casos Larry la palma con con las leonas, pero en otros, quizás no muchos, pero en otros, Larry es el que salva a la manada, ¿no? Entonces decía, necesitamos Larrys también. Dentro de la empresa ha de haber algún Larry. Algún siempre, Larry, ¿no? sí. Los tenemos que aguantar un poco a los creativos estos locos y a la gente así más creativa, ¿no? Más innovadora, out of the sí. box, ¿vale? Pero ha de haber alguno de estos por si acaso resulta que innova muy bien y que nos hace catapultar nuestra compañía, ¿no? Claro, porque también hablaban esto, ¿no? De los ciclos de vida de la compañía y que hay un momento en el que llegas a un tope y que a menudo, pues estaba lo que hablaban del el arco universal, ¿no? Que cuando llegas al tope de ventas, a tu máximo, la empresa se acomoda y entonces las ventas Empieza caen. el declive, ¿no? Empieza el declive, efectivamente, desde el Imperio Romano hasta, no sé, otras, ¿no? Y es ahí, antes de que caiga definitivamente, cuando se necesita el equipo de divergentes innovadores que repiensen un poco el negocio. Sí. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, la verdad es que la parte esta fue muy interesante. También se hablaba mucho, que quizás, bueno, quien nos escuche, ¿no? Si están, según qué tipo de organizaciones, pues un poco les resuene. Se hablaba de la complejidad de las organizaciones y de cómo medir esta complejidad, que a menudo, o sea, decían ahí, frente a la innovación, hay como dos enemigos. El primer enemigo es, desde el punto de vista individual de la persona, el ego de una persona que no permite innovar, ¿no? Uh-huh. Y desde el punto de vista de la organización, de la compañía, es la complejidad. Cuando las compañías son muy complejas, innovar es muy difícil. Y cuando juntas el ego con la complejidad o sea, el ego individual con la complejidad de una organización, la innovación es prácticamente imposible. Y se convierte en repetición. Sí, son estructuras muy férreas que no permiten pensar de otra forma que no sea la de ese ego, ¿no? Efectivamente. Y decía, ¿cómo podemos medir la complejidad de una organización? Y me pareció muy sencillo. Verás, te voy a dar dos formas de medir. Venga. Muy sencillo. Y yo creo que, bueno, nos podemos ver o no identificados rápidamente. Te fijas en el número de emails. Número de emails internos versus número de mails externos. Es decir, cuando tienes emails internos, muchos más emails internos que emails externos, tu organización es muy compleja. Será muy compleja, sí. Efectivamente. Y la segunda manera de medir la complejidad. Cuando el número de personas que aprueban un proyecto es mayor que el número de personas que se necesitan para desarrollar un proyecto, es que tu organización es muy compleja. Ah, vale. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿No? Es como muy fácil de ver. O sea, vale. Cada uno podemos hacer introspectiva y valorar cuántos emails internos recibo en mi organización, cuántos emails externos recibo en mi organización. Y te dará, pues, el pulso de tu organización. ¿Cuántos para desarrollar un proyecto? ¿Cuánta gente necesito en un proyecto? Quizás, pues, dependerá del proyecto, ¿no? Pero ¿cuánta gente necesito para desarrollarlo y cuánta gente necesito para que me apruebe que este proyecto siga adelante? Pues esto también me permite medir. No sé, me pareció como una métrica muy simple y muy... Está muy bien y da que pensar. Da que pensar justamente esto, sí. Exacto. Y no sé, bueno, y así la verdad es que bastantes cosas. Luego hablaban de cuando quieres innovar, por ejemplo, esto, bueno, creo que incluso alguna vez ha salido en algún podcast, ¿no? Lo que tienes que enfocarte es en el problema, no en la idea, o sea, no enamorarte de tu idea, sino en enfocarte en solucionar un problema. Innovar siempre con el problema en mente. El foco es el problema. Y bueno, y luego hablaba también de los energizers y los de-energizers, ¿no? ¿Esto qué es? Los energizers son pues como la gente que transmite energía. Vale. Y los de-energizers son los que quitan energía. Vale. Entonces, ya empiezo a visualizar. Sí. Vale, entonces los energizers pues serían los que suelen impulsar los proyectos, los que suelen dar, bueno, a menudo también son divergentes, los que suelen dar los sí complicados
los que tiran adelante los proyectos, ¿no? Mm. Y los de-energizers, que son como los que restan energía, ¿no? Pues son aquellos que encuentran siempre pegas, que hacen de Trabas burocráticas, palos a abogado las del ruedas, diablo, sí. ¿no? Vamos a pensar esto otra vez con una reunión, una tercera reunión, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, pues, bueno, cuando propones algo y siempre antes están los nos que los sís, ¿no? O, bueno, pues era un poco esto. Pues los de-energizers es difícil que lleven adelante los proyectos, los energizers, pues también. Pero ¿qué pasa? Que en las sociedades, en los networks, ¿no? Mm. La gente, las personas, emulamos los comportamientos. Lo que yo digo siempre que nos mimetizamos entre nosotros, ¿no? Dicen que con el que más tiempo pasas te mimetizas. Mm. Acabas hablando igual, acabas... Esto es cosecha mía, ¿eh? Pero allí lo que decían es que emulan los comportamientos. Las personas emulan los comportamientos de manera que si tú eres un energizer, en tu entorno transmites energía y es muy probable que este comportamiento se contagie. Pero también, si tú eres una persona más bien de-energizer, ¿no? Que quitas energía, pues tu entorno también se contagia, ¿no? Es verdad que el positivismo y el negativismo también se contagia. Con la característica, atención, que es que los energizers suelen sumar +1, pero los de-energizers, o sea, los que quitan la Los que energía, quitan... restan -2. Bueno, entonces es más difícil, claro. Si Es tienes más muchos difícil. que quitan energía, nada, no tiras para adelante ni loco. Pues eso, es más difícil. Y, y bueno, es para reflexionar también. A mí, me gustaría comentar una pequeña anécdota que me ha pasado muchísimas veces en la agencia de comunicación y que me veo bastante reflejado con esto, porque a mí muchas veces me toca, es decir, me toca el rol de decidir qué presentar al cliente, ¿vale? Y muchas veces me encuentro en que yo veo algo muy factible y muy directo, ¿vale? Y hay otras cosas que, es decir, los diseñadores vienen a mí, ¿no? Y yo, de las varias opciones que tengo, resulta que no veo ninguna a presentar, ¿vale? Y creo que es mucho mejor decirles, oye, vale, vamos a presentar esto, es decir, aunque yo no lo vea, ¿eh? Vamos a presentar eso, pero déjame tirar por otro camino y hacer una cuarta opción, ¿vale? Que también lo presentaremos todo. Es decir, no cerrarse nunca puertas, ¿vale? No poner palos a las ruedas a la creatividad. Entonces, yo prefiero presentar otra opción más para estar seguro y quedarme yo tranquilo, que no decir, no, esto no me vale hacer esta otra opción. Y creo que es un buen ejemplo de esto, ¿no? De Energizer y los otros que ponen palos a las ruedas y que no dejan innovar, ¿no? Claro. Porque muchas veces los que están arriba tapan a los de abajo. Y es al revés que se tiene que hacer. Es decir, tienes que iluminar a los de abajo y que los de abajo realmente cada vez sean más importantes, creo Claro. yo, ¿no? Y entonces es mucho mejor, un poco por la prueba y error que hemos comentado en un principio, supongo también, el caso científico ese que decías de innovar, que es equivocarte. Oye, pues deja que presenten, aunque tú no lo veas, deja que las alternativas estas más innovadoras salgan a la luz. Si quieres, haz tú una, o que haga el equipo una de tu forma de pensar, que muchas veces puede salir esa, pero otras veces no. Entonces, deja que fluyan las cosas y presenta más alternativas que no las convencionales. Y es algo que quería comentar porque me pasa Sí, en mi sí. día a día también y tiene bastante relación con esto que decías. Sí, sí, totalmente. Bueno, es que al final las organizaciones o sea, las hacemos las personas, ¿no? Sí. Y, y bueno, y los proyectos los tiramos adelante las personas. Ujú. O no, o también los paramos las personas. O también los paramos, exacto. Esperemos que no seamos -2, seamos +1, ¿no? Todos. Sí, si podemos ser +3, mucho Como mejor. mínimo de actitud. Ahora que sabemos esto, un poco... Sí, sí, la mente y bueno, y atreverse a equivocarse. Yo creo que, ¿no? Un poco es eso también, el atreverse a equivocarse para poder alguna vez acertar. Sí, hay muchas personas que no se equivocan nunca. Siempre culpas a los demás, ¿no? Estos serían... Sí, bueno. Pues, bueno, un poco este ha sido el resumen así. Bueno, algunas reflexiones bastante filosóficas, no tanto de digitalización e innovación y tal, muy... Es decir, que tienen mucha profundidad para que pensar en cuanto a compañías y en cuanto a cómo se organizan las compañías modernas, Exacto. ¿no? Del futuro.
y poco de inteligencia artificial, digitalización y tal, pero de mucho calado profundo Bueno, es para que pensar éticamente. Sí, porque, a ver, te he dado así algunas pinceladas de algunas cosas, claro, al final fue una semana, ¿no? Pero, bueno, al final es que es eso, la inteligencia artificial es una herramienta que lo que nos tiene que ayudar es a potenciar a las personas y que como está cambiando todo, cómo estamos haciendo las cosas y está cuestionando la manera de hacer, pues lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre la mejor manera de utilizarla para poder sobrevivir en nuestro negocio, en nuestra profesión, en nuestro ámbito, ¿no? Y al final es una tecnología, una herramienta que está digitalizando lo que es un poco es la nueva era digital, ¿no? Es la nueva era digital que ahora además tenemos la IA generativa, que es la que, bueno, todas las IAs, pero ahora la que está dándole con el bombo y platillo es la generativa, pero al final es una herramienta, ¿no? Y, y sí, y yo creo que bueno, ha sido muy interesante tanto a nivel de ponencias como a nivel de compañeros, compañeros también muy brillantes, muy generosos compartiendo experiencias. En general, la verdad, muy contenta. Y te he hecho así un mini resumen rápido, pero con algunas cositas, highlights, ¿no? Que me llevo, pero la verdad es que bueno, hay mucho más y también eso, para reflexionar y cargarse las pilas para pues eso, avanzar hacia el futuro, porque está aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, espero que en próximos episodios también de las cosas que vayas reflexionando y que vayan saliendo, que tengas apuntadas, ¿no? Por ahí de tus apuntes y de todo, podamos ir sacando más cosas en el podcast. Claro, de esto y comentando. Irán saliendo más cosas. Muy bien. Y pues ya está, esto es un poco lo que te cuento. Fantástico, ¿no? Me ha parecido súper interesante. Pues bueno, nada, si os ha gustado, ya sabéis, hasta aquí hemos llegado con este episodio, un poco diferente de los que hemos hecho hasta ahora, pero también por compartir un poco, porque al final este podcast va de Bit Digital, ¿no? Va de digitalización, de innovación y por supuesto de inteligencia artificial, pero bueno, qué menos que compartir un poco algunos de estas reflexiones y experiencias que me he traído. Que son, pues bueno, yo creo que son valiosos. Súper interesantes, y tanto. Y ya está, ya sabéis, si hasta aquí hemos llegado con este episodio, si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al programa, de darnos un corazoncito, de poner algún comentario en Spotify, en iVoox, en donde nos estéis escuchando y compartirlo. Y ya está, nos vemos en el siguiente. Venga, hasta otra. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al programa para no perderte ninguno y estar siempre al día. Este ha sido el Bit Digital de hoy, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Nos vemos en el próximo.